Saludos, mi nombre es John Narváez, estudiante de carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Y a continuación les voy a hablar acerca del FDM y el FDMA. Bien, empezando con el FDM, que es la multiplicación por división de frecuencia ortogonal. La multiplicación por división de frecuencia ortogonal, o FDM, es una técnica de modulación de multiportadora en la que los datos se transmiten como una combinación de señales de la banda estrecha ortogonales, conocido como subportadoras, cada una de distinta frecuencia, como podemos apreciar en la imagen. En la imagen de la derecha, en la imagen de la izquierda tenemos lo que es una señal de FDM, y mientras que en la parte de la derecha tenemos una imagen de una señal de OFDM, en la cual tenemos las frecuencias superpuestas. Bien, el origen del FDM se origina desde la década de los 50 y 60 en aplicaciones de uso militar que trabajaban dividiendo el espectro disponible en múltiples soportadoras. En agosto de 1966, Robert Chang publicó su artículo sobre la síntesis de señales limitadas a una banda de frecuencia transmitida en multicanal. En diciembre de 1967, Burton Salzberg afirma que para diseñar un sistema eficiente de transmisión en paralelo es más importante centrar el diseño e intentar reducir el crosstalk. En 1985, Leonard Sinisi analiza muchos de los aspectos claves en la transmisión de FDM. Para el año 1980, Pellet y Ruiz introdujeron el prefijo cíclico o extensión cíclica, que resolvería los problemas que se producen en la ortogonalidad de las señales. Ya para el año 1971, Weinstein y Elbert propusieron el uso de la transformada discreta de Fourier para realizar la modulación y demodulación de la banda base. En septiembre de 1998, THCSF diseña y realiza el primer enlace experimental de televisión digital con OFDM en la zona de París. Para febrero de 1989, Irving Callen sugirió un esquema de asignación selectiva de su portadora. Bien, el FDM ya es conocido desde 1966, pero en los años 90 alcanzó la suficiente madurez como para ser implementado en sistemas de comunicación avanzados, debido al avance de la tecnología incorporada de chips de circuitos integrados y procesamiento digital de señales. Las características y principios de operación de la FDM es que utiliza múltiples principios de la FDM para permitir de uno o más mensajes sean enviados a un único canal de radio, mientras que FDM utiliza una banda guardada entre canales. FDM acerca tanto como sean posibles los canales hasta superponerlos, haciendo así uso de frecuencias ortogonales entre sí. Bien, las características y principios de operación del FDM son los siguientes. Esta tiene una alta eficiencia espectral y simplicidad en la implementación gracias al uso de la transformada discreta de Fourier y la transformada inversa discreta de Fourier. El FDM es eficaz para enfrentar las multitrayectorias. Para una determinada demora de propagación dada, la complejidad de implementación es significativamente menor que la del sistema de portadora única con un ecualizador. En canales variables en el tiempo relativamente lentos, es posible mejorar su capacidad de forma significativa, adaptando la tasa de datos de su portadora de acuerdo a la aceleración y al ruido de esta subportadora en particular. La FDM es robusta frente a las interferencias de banda estrecha, debido a que estas solo afectan un pequeño porcentaje de las subportadoras. El FDM posibilita las redes de frecuencia única, lo cual es atractivo especialmente en aplicaciones de difusión o broadcasting. La modulación multiportadora. El principio fundamental de la modulación multiportadora es dividir un canal de banda estrecha en canales de banda estrecha ortogonales, a los que se les denomina generalmente subportadoras, de forma que el flujo de bits a transmitir se reparte entre dichos canales de banda estrecha. El número de subportadoras se elige de manera que experimente un desvanecimiento plano en frecuencia. Aquí tenemos en la siguiente imagen, en la imagen de la izquierda, cómo es una transmisión de una sola portadora. Mientras que en la parte derecha tenemos múltiples portadoras, en la cual podemos ver que estas están superpuestas entre sí. Bien, los fundamentos básicos para el FDM se basan en la división del espectro disponible en varios subportadores ortogonales entre sí. Para ello se convierte el canal de ancho de banda representado por B en n subportadoras paralelas, para cada uno con un ancho de banda de B sobre n y una frecuencia asociada de f sub k, donde f sub k se le da valores desde k igual a 0 hasta k igual a n-1. Las portadoras consecutivas tienen una separación de delta F, que es igual al ancho de banda sobre el número de subportadoras. Por lo tanto, si el ancho de banda es igual a cero, la frecuencia de la primera portadora, las siguientes subportadoras se encuentran con la siguiente fórmula. F sub k es igual a la frecuencia sub cero más el valor de k sobre b sub n. La señal modulada en FDM, una forma envolvente compleja, se puede expresar con la siguiente fórmula, la siguiente sumatoria.
Los pulsos son ortogonales entre sí de forma que cumplen la siguiente fórmula, en la cual t es igual a t si i es igual a k, es igual a cero si i no es igual a k. Puesto que hay un número de ciclos, teta sub k de t, en un intervalo de símbolo t, el hecho de utilizar una función ortogonal de teta sub k de t garantiza que los símbolos c sub l elevado a la k son separables por el receptor, siempre y cuando no se haya visto alterados en el canal de propagación de la señal. El espectro de la señal en un FDM, suponiendo que los símbolos son intercorrelados, se obtiene de la superposición de cada uno de los espectros de las soportadoras, que habiendo considerado que el equivalente de paso se queda en la siguiente fórmula. Bien, aquí tenemos en la imagen lo que es el espectro de una señal FDM, en la cual tenemos varias soportadoras representadas una con cada color, de soportadora 1 hasta soportadora 6, en la cual lo que podemos ver que existe una superposición entre los símbolos y estos están correlacionados. Bien, para el proceso de modulación consideramos un conjunto de n símbolos complejos de C sub L elevado a la K, con valores de K que van desde 0 hasta n-1, que se desean transmitir simultáneamente, siendo T el periodo de símbolo o la duración de símbolo en un instante dado L. Cada uno de estos símbolos se modula con las portadoras anteriormente definidas, por la siguiente fórmula. La señal resultante del proceso o el símbolo de FDM en un instante dado L se representa con la siguiente fórmula. La señal correspondiente a una señal modulada en banda base habitualmente se trasladará a una frecuencia soportadora f sub 0 a la cual se va a transmitir. Bien, con el resto de frecuencias en las soportadoras quedarían representadas por la siguiente fórmula, en donde f sub k va a ser igual a f sub 0 más k por la variación de f para valores que van desde k igual a 0 hasta k igual a n-1. Como resultado de la modulación, el espectro de la señal en banda base S sub t viene dado por la siguiente fórmula. Y en el siguiente diagrama de bloques lo que hacemos es representar la modulación de la señal OFDM, en la cual tenemos al inicio una señal C sub K, C sub L elevado a K con valores de K que van desde 0 hasta n-1, los cuales pasan por un conversor de serie paralelo. Estos de aquí dividen cada una de las señales y cada una de las señales se va a multiplicar por un coeficiente de Euler. Todas estas señales van a multiplicar entre sí y lo cual van a generar la señal de salida. Ya, el proceso de demodulación en el receptor se traslada de banda base de nuevo, obteniendo el valor de S sub t. Este se basa en n ramas diferentes, cada una formada por una multiplicación compleja por la correspondiente soportadora, seguida de una integración en el periodo de símbolo. Esto analizando la salida de la trama de la késima se obtiene la siguiente fórmula. Para el proceso de emulación, hacemos notar que gracias a la ortogonalidad entre las soportadoras, la única contribución diferente de cero en el sumatorio se da cuando m es igual a k, permitiéndonos así obtener a la salida el símbolo de C sub L elevado a k, que es el símbolo de la soportadora késima. Y aquí en el siguiente diagrama de bloques tenemos representar lo que es la demodulación de la señal FDM, en la cual tenemos primeramente la señal captada por receptor, S sub t, la cual va a llegar a una multiplicación compleja, se va a multiplicar por cada uno de sus factores de Euler, y esta pasará por un bloque de integración. Esto se integrará en sus factores dados, y lo cual vamos a obtener cada una de las soportadoras. Bien, las limitaciones de la FDM tienen algunos inconvenientes como son la PAPR, el ruido de fase y la sensibilidad frente a errores de frecuencia y sincronización. Estos efectos suelen traducirse en envío extra de información y en el aumento de costes considerables. Bien, como tenemos la primera limitación, PAPR, uno de los inconvenientes principales de los sistemas que utilizan FDM es que tienen una alta relación entre la potencia máxima de una señal y su valor medio. Esto es debido a que el símbolo de FDM es la suma de una multitud de señales y por tanto la envolvente de la señal final puede oscilar entre grandes márgenes de potencia. Mientras que el ruido de fase o phase noise es una variación de la fase instantánea con respecto a la fase de la señal original. Esta viene a traducirse en una rotación de la fase a medida de que atraviesa el medio de transmisión. Esta está relacionada principalmente con la calidad de los osciladores de transmisor y de receptor. Algunas otras limitaciones que presenta FDM o inconvenientes o desventajas se muestran a continuación. La, la- la- la tasa de transferencia de bits del sistema se ve afectada por las diferentes técnicas que son necesarias para la construcción de sistemas, como son la codificación, el prefijo cíclico y el zero padding. Este tiene una gran sensibilidad frente a los errores de frecuencia, los cuales pueden destruir la ortogonalidad de las soportadoras y por tanto acarrea la aparición de ICI.
Este, este problema debe solucionarse mediante la estimación de la variación de frecuencia y posterior compensación. Este es un sistema muy sensible a la sincronización, tanto temporal como frecuencial, puesto que es difícil encontrar el principio del símbolo de OFDM y la posición de las portadoras dentro del mismo. Para esto se suelen utilizar tonos de pilotos entre sus portadoras para así no perder la sincronización. Bien, la aplicación de la multiplicación por división de frecuencia ortogonal es ampliamente considerado como una opción prometedora para los sistemas de comunicación inalámbrica, debido a su capacidad de transmisión de alta velocidad de datos con una alta eficiencia de ancho de banda. Y algunas de esas aplicaciones son las siguientes. Entre los sistemas que usan la modulación destacan la televisión digital de VT, la radio digital de AB, la radio digital de baja frecuencia, el protocolo de enlace ADSL, el protocolo de red de área local IEEE 802.11 en su versión G, también conocido como Wireless LAN, y el estándar HyperLAN 2. Bien, a continuación vamos a hablar acerca del FDMA. El FDMA es el sistema de acceso múltiple ortogonal por acceso múltiple, el cual sugiere los principios de la modulación FDM mencionados anteriormente en la técnica. Mientras que en la técnica de FDMA se considera la posibilidad de que diferentes símbolos modulados sobre las soportadoras correspondientes a distintos usuarios, de tal manera que permite realizar varias transmisiones simultáneas pertenecientes a diferentes flujos de información al ser transportados en soportadoras distintas. Bien, la técnica de la FDMA es la siguiente. En la parte de izquierda tenemos los que son los símbolos de primer usuario, los símbolos de segundo usuario y los símbolos de usuarios, de varios usuarios. Cada uno de estos va a generar una señal con varias soportadoras, las cuales van a pasar por un bloque de IDFT de n muestras, los cuales van a separar las muestras por cada usuario. Y esto va a producir la señal, y esto va a producir cada una de las señales. La señal del usuario 1, la señal del usuario 0, la señal del usuario n-1. Esto va a pasar por un conversor de paralelo a serie. Esto a su vez pasa por un bloque de intersección de prefijo cíclico y esto va a parar a un conversor de digital analógico. Las ventajas y desventajas de la técnica de FDMA son las siguientes. Tiene una robustez a la propagación multitrayecto. Tiene un uso más eficiente del espectro. Tiene una sencillez de implementación en el dominio digital gracias al uso de la transformada discreta y la transformada inversa de Fourier. Este tiene una diversidad frecuencial, tiene una diversidad multiusuario, tiene una flexibilidad a la banda asignada y tiene una alta granularidad de los recursos asignables. Mientras que como desventajas tenemos que tiene una alta relación de potencia pico a pico o potencia media de la señal transmitida y también es su susceptibilidad frente a errores de frecuencia. En la diversidad multiusuario, una de las ventajas mencionadas anteriormente es que la FDMA es muy sencillo de efectuar una asignación dinámica a las soportadoras disponibles en los diferentes usuarios, simplemente modificando los símbolos que se inyectan en cada una de las entradas del proceso de IFDM de la transmisión. Aquí, como tenemos en el siguiente gráfico, tenemos 4 usuarios. Cada usuario genera su información. Esto pasa por un shredder de paquetes en los cuales va a estar también intervenidos los requisitos del estado de canal y los requisitos del QoS. Y esto en la transmisión se vendrá una mezcla de los datos de cada usuario y esto en su demodulación se va a recrear nuevamente el usuario con los datos que son para cada uno. Bien, el OFDM versus OFDMA. El OFDMA hace que los dispositivos de IoT sean más eficientes. Incluso hay un modo para limitar un dispositivo a solo tomar un canal de 20 MHz. Esto significa que es ideal para pequeños dispositivos de IoT de fondo que pasan la mayor parte del tiempo en espera, como timbres o asistentes de voz. Pero FDMA es lo suficientemente inteligente como para no simplemente asignar todo el canal al dispositivo. Todavía se subdivide el subcanal y solo asigna a estos dispositivos la cantidad de frecuencia necesaria para funcionar y eso establece la asignación máxima del dispositivo en 20 MHz. Y el emparejamiento de esta funcionalidad con Target Wait Time de Wi-Fi 6 hará que esta generación de redes inalámbricas sea más eficiente en términos de potencia para dispositivos IoT. Bien, el FDMA versus la MUMIMO. El FDMA no reemplaza a MUMIMO y pueden ser difíciles de diferenciar entre sí, ya que ambos funcionan para ayudar a múltiples clientes de red al mismo tiempo. La principal diferencia es que MUMIMO utiliza flujos espaciales para dirigir físicamente las señales y separar a los clientes, mientras que FDMA subdivide solo un canal.
Debido a esto, FDMA es efectivo para procesos de bajo ancho de banda y baja demanda, como la simple navegación por redes sociales o los pequeños dispositivos IoT. Un MIMO es preferible para aplicaciones de alto ancho de banda, como la transmisión de contenido y las descargas pesadas. Las limitaciones de FDMA. Hay limitaciones para esta nueva tecnología, pero no son muy extremas. Las unidades de recursos se dividen en tamaños fijos y específicos. Por ejemplo, en un canal de 20 MHz solo se puede dividir en la mitad del tamaño de un canal o en un cuarto o en un noveno. Además, a un usuario solo se le puede asignar una unidad de recursos por transmisión a la vez. Esto significa que incluso si los datos que se están enviando serán perfectos para la mitad y un cuarto del canal de 20 MHz simultáneamente, solo se obtendrá la mitad para esta transmisión. Algunas aplicaciones de FDMA son las siguientes. Tiene el modo de compatibilidad con el estándar IEEE 802.11 Wireless MAN, comúnmente contemplado como WiMAX. El estándar IEEE 802.20 con el nombre de Wireless Móvil, comúnmente conocido como MBWA. El, el descendente de la 3GPP o LTE, el estándar de cuarta generación para dispositivos móviles. También es uso con la interfaz de radio nombrada anteriormente como HSPO, HSOPA, ahora llamado eUltra. También tiene aplicaciones en dispositivos móviles, como son con el Qualcomm Technologies en Mobile Flash de FDM. Y el ahora extinguido proyecto de Qualcomm 3GPP2 Ultramobile Broadband, concebiendo un sector de CDMA 2000 para reemplazar PAS que fue reemplazado por LTE. Bien, algunas conclusiones del presente trabajo son las siguientes. La implementación de modulación FDMA ha sido de gran ayuda para el avance de las comunicaciones inalámbricas, ya que ésta se usa de manera eficiente el espectro. FDMA es esencialmente un tipo de FDM para múltiples usuarios, por lo cual se asigna tanto el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia, lo cual permite múltiples usuarios, incluso aquellos con patrones de uso o cargas de datos muy variables. En comparación a FDM se puede asignar solo secuencialmente. El FDMA ayuda a mitigar la congestión de la red causada por solicitudes simultáneas que causan ralentizaciones, ya que los clientes deben formar una cola para completar las transmisiones de FDMA. FDMA resuelve el problema de la congestión al acomodar múltiples usuarios al mismo tiempo y asignar ancho de banda de manera eficiente. Y unas recomendaciones es utilizar dispositivos preferiblemente con tecnología Wi-Fi 6, la cual cuenta con el estándar de FDMA, lo cual puede inspirar a una nueva era de comunicaciones inalámbricas, ya que en estas redes de mayor capacidad y son mayor eficientes, pueden permitir que las empresas ejecutar más aplicaciones de forma inalámbrica que antes. Además, el acceso inalámbrico de alto rendimiento puede apoyar el desarrollo de nuevas aplicaciones, ya que los ingenieros de software inventan nuevas formas de aprovechar la velocidad y capacidad de Wi-Fi 6 con FDMA. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.